Egunon guztioi eta hasiko gara orain lan saio hau eta batzordea Cultura, Deporte y Juventud. La sesión de trabajo que tenemos hoy aquí es con representantes de la Asociación de Escritores de España e impulsores de Seguir Creando, al objeto de informar sobre su defensa de la compatibilidad de las pensiones con los rendimientos derivados de la actividad creativa. Esta sesión de trabajo ha sido pedida por Podemos Aldugu, pero antes de darle la palabra a su portavoz, en este caso el señor Buil, voy a hacer una presentación de las personas que tenemos hoy aquí, como he dicho, en esta comisión, que son Manuel Rico, Fátima Frutos, Beatriz Zelaya, no me cuadra, perdón, no. Bueno, Miguel Izu, Carlos Basas del Rey, y me falta entonces una persona, Javier Maura. Y Javier Maura. Pues bienvenidos a todos y a todas a esta comisión, y como he dicho, le pasaremos la palabra al señor Will, que es quien ha pedido esta sesión de trabajo. Señor Will, tiene la palabra. Bueno, egunon, y gracias por venir. Esta comparecencia o esta sesión de trabajo ha sido solicitada por este grupo a solicitud de la propia asociación. Nos parece que esta Comisión de Cultura debe interesarse por los colectivos profesionales y productores y artísticos, y en ese sentido creemos que va a ser muy interesante las reivindicaciones que nos traéis al efecto. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, eta orain dakizuenez duzue 20-25 minutu denon artean, digo que tenéis 20 minutos, 25 entre todos y todas para poder hacer vuestra exposición. Muchas gracias. Buenos días, egunon, eskerrik asko egoteagatik hemen gurekin. Los escritores y escritoras que estamos aquí estamos encantados de que nos haya acogido el Parlamento de Navarra con nuestras reivindicaciones, y también queremos venir a aportar soluciones y propuestas de mejora a lo que consideramos una normativa injusta que nos afecta directamente. Tanto el presidente de la Asociación de Escritores Españoles, como que ha venido hoy aquí desde Madrid y que le damos la bienvenida y las gracias, como los escritores y escritoras navarras aquí presentes, queremos denunciar la injusticia que se está cometiendo con innumerables creadores literarios, en este caso, pero también de otras disciplinas artísticas, que se le está obligando a renunciar a las pensiones, derechos que han obtenido después de muchos años de cotización. Se les está dando a elegir entre esa pensión por la que han cotizado durante décadas y los derechos de autora derivados de toda una trayectoria literaria y artística. Como la persona que en el Estado más sabe de este tema es el portavoz de la plataforma Seguir Creando, una plataforma con casi una veintena de asociaciones de creadores y creadoras, es Manuel Rico. Yo, sin más, paso a darle la palabra a Manuel y decir también que tras la intervención de Manuel tendremos dos aportaciones más de compañeros, de Miguel Izu, de Carlos Basas, para que los parlamentarios y parlamentarias presentes se lleven una idea de cuál es la situación de la literatura en Navarra hoy y hacia qué camino podemos ir para mejorar lo que es sin duda, o lo que podría ser, una marca foral, una marca navarra que beneficie al conjunto de la sociedad. Eskerrik asko, muchas gracias. Bien, ¿cuánto tiempo tengo? Depende de si vais a hablar todos, 20, 25 entre todos. Vale, pues ya está. Sí, con eso me basta. Bien, señora presidenta, señores diputados, muy buenos días a todos y a todas. Quería transmitirles el saludo de la plataforma Seguir Creando
y en mi calidad de presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, pues el saludo de los escritores españoles. Y bueno, y contarles un poco la experiencia que hemos estado viviendo a lo largo de estos meses desde la plataforma Seguir Creando y desde las entidades y asociaciones que la conforman, y especialmente desde la perspectiva de los que están siendo afectados por la aplicación y la interpretación de la ley, especialmente del decreto ley 5/2013, que habla de la jubilación activa y digamos que se está aplicando de tal manera que lo que posibilita no es la jubilación activa, sino que los autores tengan que privarse de la posibilidad de crear so pena de perder sus pensiones, tal y como se está planteando por parte del Gobierno. Yo le voy a hacer una secuencia de cómo ha surgido el problema y les leeré una parte de lo que fue mi intervención y que es parte de un artículo en el Congreso de los Diputados hace no sé si un mes y medio o 2 meses, para que se sitúen, y no creo que me vaya a pasar del tiempo que se me ha concedido. Bien, ¿cómo surge el problema? El problema para nosotros surge cuando en el verano pasado nos llegan a la Asociación Colegial de Escritores algunos autores que se encuentran con que les han hecho una inspección porque les plantea la Administración de la Seguridad Social, la Inspección de la Seguridad Social, que aparte de cobrar la pensión de jubilación, habían percibido a lo largo de determinados años más de 9.100 y pico euros, que es lo que supone el salario mínimo interprofesional, que eso era incompatible y, por tanto, tenían que devolver la pensión percibida en esos 3 años, en primer lugar. En segundo lugar, se les incorporaba al régimen especial de trabajadores autónomos, con lo cual se les embargaba la cuota que deberían haber pagado en esos 3 o 4 años como autónomos, se les suspendía la pensión y tenían, en algunos casos con más de 70 o 72, 73 años, ser autónomos si querían seguir creando y, por tanto, compatibilizar, digamos, la pensión con la jubilación. Eso requería la renuncia al 50% de las pensiones que se percibían en función de esa ley. Pero si querían crear sin ningún tipo de cortapisas, lo que tenían que hacer era, en el fondo, renunciar a la pensión y limitarse a ser un autónomo que percibe solamente los ingresos por derechos de autor o ingresos por las actividades literarias o culturales en otras disciplinas artísticas como la música o el cine que realicen. A partir de ese momento nosotros, porque vemos que hay una situación absolutamente injusta, tenemos algún caso como el de un escritor asturiano que le piden devolver 70.000 euros porque se había pasado en 1.000 y pico euros en un caso y en otro no más de 100. En otro año le piden devolver 70.000 euros de 2 años de pensión. Evidentemente él se encuentra ante un drama familiar, que tiene que vender la casa para poder devolver a la Seguridad Social ese importe, según la Seguridad Social, indebidamente percibido, y se crea una situación familiar especialmente dramática. Imagínense lo que es una persona mayor, ya casi de 74 o 75 años, que se encuentra ante ese dilema, y se produjo una situación dramática para la familia, porque su esposa, ante una situación como esa, se suicidó. Posteriormente le devolvieron la pensión, le devolvieron los derechos que le habían quitado, pero bueno, la situación ya era irreparable y argumentaron que se habían pasado en el cálculo y habían calculado el bruto y tenía que ser el neto, es decir, una cosa absolutamente impresentable, entre comillas, e inasumible para una sociedad que se cree civilizada y que considera que la cultura es un bien indiscutible e insustituible. A partir de ese momento nosotros nos reunimos con la Sociedad General de Autores, con la SGAE, nos reunimos con BEGAP, que es la entidad que gestiona los derechos de los ilustradores y de los artistas plásticos, y con otras entidades, y nos planteamos la necesidad de librar una batalla para defender a los autores de todas las disciplinas, digamos, y especialmente a los autores que están jubilados. Hay que resaltar que esto
Tradicionalmente ha sido incompatible desde el punto de vista legal la percepción de una pensión y la realización de otras actividades laborales o actividades económicas. Pero siempre, y todos tenemos constancia de ello porque es histórico, se ha considerado que cualquier actividad por derechos de autor o actividades literarias o culturales que desarrolle una persona que ha sido jubilada, y además jubilada en otros sectores, o como periodista, o como empleado de banca, o como funcionario, o como profesor, pues eran actividades complementarias que no eran incompatibles con la pensión porque no devengaban cotización a la Seguridad Social. Es decir, todos sabemos perfectamente, incluso los funcionarios tendrían incompatibilidad a la hora de ejercer ese tipo de actividades, es decir, conferencias, charlas, publicaciones de libros. Si excedes de los 9.000 y pico euros, estás incurriendo en incompatibilidad. Entonces, nosotros lo que planteamos es que si a lo largo de nuestra historia, desde que se publica la Ley de la Seguridad Social, que creo que fue de los años 70, no ha habido ningún problema de incompatibilidad porque se ha considerado que toda la actividad que se desarrolle sin computar cotización a la Seguridad Social es compatible, y solo es incompatible si efectivamente estás de asalariado en una empresa o realizas una actividad económica continuada que devenga cotización a la Seguridad Social, pues efectivamente eso sí sería incompatible. Pero en las actividades que son puntuales, tú haces la actividad o percibes los derechos de autor, te hacen la factura, te retienen el IRPF correspondiente y aquí paz y después gloria. Así se ha interpretado siempre. Sin embargo, a partir del decreto 5/2013, que coincide además con, digamos, algunas afirmaciones por parte del señor Montoro en relación con el mundo de la cultura. No sé si recuerdan ustedes aquellas advertencias que se conocía que había determinados artistas que se iban a enterar porque efectivamente él sabía lo que estaban cobrando o no cobrando. A partir de ese momento, probablemente sea una casualidad, pero se ha producido en todo este tiempo. Se realizan inspecciones a autores y, evidentemente, a autores que percibían ese importe más de los 9.000 y pico euros, y se empiezan a realizar actuaciones, en algunos casos sin dar ningún tipo de audiencia a los afectados. Es decir, la máquina administrativa actúa, que ya quisiéramos que actuara de la misma manera cuando se trata de financieros o de otro tipo de, digamos, de sectores que están vinculados con la actividad económica y que han producido algunos escándalos que todos conocemos. En este caso, con autores, incluso autores muy poco conocidos o traductores, se han encontrado con que están sin pensión, que están teniendo que devolver la pensión que cobraron y que están en la absoluta indigencia sin saber cómo actuar. Entonces, nosotros, después de esa reunión de las entidades asociativas, y creamos la plataforma Seguir Creando, y incorporamos a CEDRO, que es el Centro Español de Derechos Reprográficos, que es la que gestiona los derechos de fotocopia y de préstamo, etcétera, etcétera, de los autores, y nos planteamos toda una serie de reuniones. Nos reunimos con el director general de la Inspección Provincial de Madrid, nos reunimos posteriormente con el presidente del Congreso de los Diputados a propuesta suya, con el Grupo Parlamentario Socialista, con el Grupo Parlamentario de Podemos, con el Grupo Democracia y Libertad, es decir, la antigua Convergencia y Unió de Cataluña, con el Grupo del Partido Popular, con el Grupo Mixto, especialmente con el subgrupo de Izquierda Unida, con el Secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, con la Ministra de Empleo y Seguridad Social, que además nos dijo explícitamente que los derechos son neutros y, por tanto, no deben computar a la hora de valorar el conjunto de las actividades que se desarrollan para hacer el cómputo del salario mínimo interprofesional, y eso invalidaría una buena parte de las acciones que se han aplicado hasta este momento. Y nos vimos ya hace aproximadamente 2 semanas con la Defensora del Pueblo, que también se identificó absolutamente con nuestras exigencias y nuestras demandas. ¿Qué es lo que estamos planteando? En primer lugar, que no son 20 y tantas entidades, en este momento son más de 40, en concreto 41 entidades asociativas del mundo de la cultura. Nunca
se había producido, porque era una de las grandes asignaturas pendientes que tenía el mundo de la cultura, la unificación de las exigencias por parte de todas las organizaciones del mundo de la cultura, y bueno, eso es un paso importante. Entonces, ¿qué estamos planteando? Nos planteamos, en primer lugar, la anulación de las sanciones y la paralización de las inspecciones. Parece ser que las inspecciones se han debido paralizar porque se ha entendido el sinsentido en que se está incurriendo, pero las sanciones siguen su marcha de manera implacable, de tal modo que hay varios autores que ya no tienen, desde el 1 de enero no cobran pensión, y efectivamente están, para que no les embargaran las cuentas, están pagando ya la cotización al régimen de autónomos. Y más o menos yo lo diría en palabras de un poeta que es premio Cervantes como Antonio Gamoneda, dice: se da la paradoja que yo con 80 años, si quiero efectivamente seguir creando, voy a tener que hacerme autónomo como cualquier otro chaval que en la empresa no le dan contrato y le dicen que actúe como freelance y se inscriba en el régimen de autónomos, que como asalariado no lo pueden pagar. Es decir, que parece un absoluto sinsentido para personas que han cotizado a la Seguridad Social a lo largo de 40 años, que se les pueda privar de la pensión y se les obligue a actuar como autónomos. Entonces, en primer lugar, anulación de las sanciones. En segundo lugar, modificación de la legislación, es decir, tanto de la legislación de la Seguridad Social, que contempla esa incompatibilidad, como efectivamente modificando también el Real Decreto Ley 5/2013, y modificar la legislación fiscal, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que las editoriales y otro tipo de entidades que a lo mejor contratan la publicación de un libro o la publicación de una obra musical, lo computan en unos casos como rendimientos del trabajo, en otro caso como actividades económicas, y consideramos que los derechos de autor tienen que tener un tratamiento como un bien patrimonial, es decir, como un arrendamiento de una vivienda. Yo cedo una obra a una editorial para que gestione su distribución y su comercialización, y por tanto yo no estoy trabajando de manera continuada ni como asalariado de esa editorial. Es curioso además que esa incompatibilidad que se contempla para los creadores no se contemple para el caso de que haya un jubilado que tiene 4 viviendas, las alquila al año, percibe 2, 3 veces el salario mínimo interprofesional o 50 veces y no tiene ningún tipo de incompatibilidad. Pagando sus impuestos, pagando la retención del IRPF, percibe el importe de esos alquileres y al mismo tiempo puede seguir cobrando la pensión. Lo mismo les ocurre a aquellos que tienen, lo dicen algunos autores, y dicen: joder, pues yo a lo largo de mi vida he estado publicando libros y he tenido algunos premios, lo podía haber invertido en pisos o haberlo invertido en acciones, porque efectivamente eso no computa y no es incompatible con la percepción de la pensión. Con lo cual creemos que los derechos de autor tienen que tener un epígrafe específico en la legislación de Hacienda, y nosotros no tenemos ningún problema porque se modifique la ley de tal modo que los autores jubilados o los creadores jubilados, cuando realicen determinadas actividades, paguen 2, 3 puntos más por IRPF para que eso vaya a la caja de la Seguridad Social. No tenemos ningún problema, pero lo que no puede ser es que si te pasas en 100 euros de los 9.000 del salario mínimo interprofesional, te quiten la pensión de ese año, si te has pasado en ese año. Yo entiendo que te quiten lo que corresponda a que te hayas pasado, que te pongan una multa, pero quitarte la pensión de ese año me parece un despropósito absoluto. Y queremos que se modifique efectivamente la Ley de Seguridad Social y la Ley de Hacienda en lo que contempla la tipificación de los derechos de autor, que queremos que sean concebidos como bienes patrimoniales, como es concebido en otros países de la Unión Europea. Y creemos también que se debe crear una comisión que vaya trabajando con la participación de las entidades asociativas y con la plataforma Seguir Creando en la elaboración del estatuto del artista y del creador. El gran problema que tenemos los creadores es que la actividad del creador es una actividad intermitente y, por lo general, salvo que seas empleado público o seas un empleado en una empresa y dedicas las tardes a escribir o a componer música o a pintar, pues ahí una buena parte de los autores son autónomos. Y entonces el gran problema es que no sabes los ingresos que vas a tener a lo largo del año. Entonces a un autor
no le puedes plantear que pague de manera fija una cotización cada mes como autónomo. Esa es una parte de lo que creemos que se debe modificar. Si no sabes lo que va a ingresar, es decir, que esté pagando todos los meses la misma cantidad y haya a lo mejor un trimestre o 2 trimestres en los que no perciben una peseta o un euro, y luego puede haber otros trimestres que pueden percibir cantidades más altas. Entonces creemos que debe haber una legislación parecida a la que hay en Francia, en virtud de la cual al final de año tú cotizas un mínimo, que puede ser 40, 50 euros, pero si al final de año has tenido más ingresos, ya sea por derechos de autor o por otras actividades como culturales, pues evidentemente cotices en función de esos ingresos. Y yo creo que eso es, digamos, destacar que la actividad artística y creadora es muy específica, tan específica que, por ejemplo, un autor, hablo de Antonio Gamoneda porque es un autor ya mayor, o José Manuel Caballero Bonal, nuestros premios Cervantes, fallecen y su hijo se jubila y puede su hijo percibir todos los derechos de autor que le venga en gana o que pueda percibir por la venta de sus obras sin que sea incompatible con la percepción de la pensión. Es decir, los herederos sí pueden percibirlo, pero el autor, que es el creador, no puede percibirlo. Es un absoluto sinsentido. Y el otro factor diferenciador, porque ya hemos oído por algunos sectores que se plantea que, bueno, que es que todos los sectores profesionales están afectados por la misma historia. Nosotros lo que le venimos planteando es que los autores trabajan y escriben o componen música o realizan, digamos, labores pictóricas para el conjunto de la sociedad. Es decir, una obra literaria, una obra musical, a los 70 años de la muerte del autor pasa a dominio público. Entonces, por tanto, tiene una especificidad. Un piso, una construcción, una vivienda o las acciones que tengas en un banco como propietario pasan a tus herederos por generaciones y generaciones. Sin embargo, una obra literaria o una obra musical solo durante 60 años puede beneficiar a tus herederos. Al final pasa a dominio público. Y yo cierro con un ejemplo, porque no me voy a extender mucho más, lo he planteado en algunas emisoras de radio para que lo entiendan perfectamente. Los duques de Alba y el Quijote eran coetáneos. Los duques de Alba tenían propiedades inmobiliarias, terrenos, fincas, etcétera, etcétera. A lo largo del tiempo, sus herederos han venido recibiendo los beneficios de todos esos bienes, y el Cervantes era coetáneo, no tenía esos bienes. Sin embargo, tenía, digamos, la capacidad creadora para generar una propiedad intelectual como el Quijote, los trabajos de Persiles y Segismunda, las novelas ejemplares, es decir, toda su obra artística. A lo largo de los siglos, las generaciones sucesivas y los herederos de Cervantes han dejado de percibir cualquier tipo de beneficio. Todo el mundo se beneficia de las obras del Quijote, empezando por los editores, porque está libre de derechos y es de dominio público, y siguiendo por aquellos que se mueven, los impresores, los que trabajan en imprentas, pero sin embargo quien no se beneficia son los herederos. Entonces la diferencia es rotunda, es decir, la propiedad inmobiliaria está premiada, la propiedad intelectual está castigada. Y ya cierro definitivamente diciendo que esto no solo afecta a los autores literarios, a los autores musicales, está afectando a jueces, está afectando a catedráticos que cuando llega la edad de jubilación y están en la mejor edad para volcar en la sociedad aquello que han acumulado como sabiduría, como conocimiento, es cuando se les ponen cortapisas para poder difundirlo. Y la afirmación de Gamoneda fue rotunda. Dijo, a mí si tengo que elegir entre seguir creando o percibir la pensión, como no tengo ninguna garantía de cuánto voy a percibir de derechos por mis actividades y no tengo ninguna garantía por mi estado de salud, porque ya tengo casi 80 años, o si no 80 años, pues yo optaré siempre por la pensión. Y hemos pensado en algún momento lo que supone eso para el conjunto de la sociedad española, para la cultura de nuestro país y de todas sus comunidades autónomas, pues lamentablemente supone una pérdida notable. Eso lo han entendido todos los partidos políticos y esperemos que se modifique la legislación.
pero claro, una exigencia fundamental es que se anulen las sanciones, porque como decía Javier Reverte en una de estas comparecencias, dice, claro, es que si todos los partidos están de acuerdo en modificar la legislación en todos los planos, no tiene mucho sentido que si hay personas sancionadas, pues se sigan, digamos, aplicando las sanciones y culminando los expedientes que se han iniciado. Porque esto es como en aquel país en el que se va a abolir la pena de muerte y tienes 3 en el pasillo de la muerte, y dice, bueno, pues mientras elaboramos la ley vamos a ir aplicando la anterior y vamos a ir cortándole la cabeza a los que tenemos en el pasillo, y luego ya veremos lo que hacemos en el futuro. Entonces esto es, yo creo que lo esencial, creo que lo he explicado más o menos bien, y bueno, pues lo que pedimos es que junto a lo que se está haciendo en el ámbito nacional y especialmente en el Congreso de los Diputados. Ahora hay gobierno en funciones, no sabemos si se constituirá pronto el nuevo gobierno, no sabemos con qué mayoría, no sabemos si efectivamente recogerán las iniciativas que se han planteado ya en las comisiones. En la de Cultura se aprobó una proposición no de ley que propuso Podemos con el apoyo del Partido Socialista y otras formaciones políticas. En la Comisión de Empleo y Seguridad Social se aprobó otra que propuso el Partido Popular, y todos estamos en la misma barca, al menos de manera declarativa. Lo que se trata es de que eso se convierta en hechos, y desde las comunidades autónomas se puede ayudar mucho en esa dirección. Gracias. No sé si me pasa. Sí. Bueno, no me voy a pasar más de 5 minutos porque lo que voy a decir lo tienen también por escrito. Bueno, lo que voy a hacer es muy rápidamente resumir. Bueno, efectivamente el mayor problema ha surgido con la seguridad social. Entonces se podría pensar que no es problema de este Parlamento de Navarra, porque se tendrá que resolver en las Cortes Generales. Pero tenemos que llamar la atención de que hay también legislación en Navarra, que es así responsabilidad de este Parlamento, que tampoco da un tratamiento adecuado a los escritores y creadores en general. Tiende, como hace la legislación estatal, primero a ignorarlos y segundo, cuando se ocupa de los escritores, los considera como unos profesionales que desarrollan en exclusiva esa actividad económica y que además les debe dar mucho dinero, cuando en realidad la mayoría de los escritores, es decir, personas que escribimos, publicamos y generamos derechos de autor, no somos profesionales de la literatura, tenemos otra profesión y además escribimos. Bien, entonces voy a citar simplemente los temas que serían competencia de este Parlamento y que no está nada bien resuelta en la legislación foral la cuestión. Primero, pensiones de jubilación de funcionarios de los Montepíos. Ojo, que todavía estamos, me incluyo, varios miles de funcionarios a extinguir, pero varios miles de funcionarios, la mayoría pensionistas, pero todavía unos cuantos en activo, cuya regulación de derechos pasivos está regulada por ley foral. Bueno, ¿cómo quedaría ahí, pues por ejemplo, esta actividad de escribir de los jubilados? Pues simplemente prohibida, El pensionista tiene prohibida cualquier actividad, punto. Ni siquiera como la legislación estatal actualmente se le quita la mitad de la pensión, se le quitaría toda. Bueno, es algo, pues eso, tan absurdo que creo que la administración, todas las administraciones navarras no pierden el tiempo en perseguir a jubilados que publican. Pero, en fin, convendría adaptar la legislación y en algo que se ha hecho en la Seguridad Social y no se ha hecho aquí en la ley foral correspondiente, y es regular esto de que se llama la jubilación activa, el poder compatibilizar, jubilaciones parciales, etcétera. Tenemos una legislación sin actualizar. Incompatibilidades de los empleados públicos. Bueno, pues también en una situación de inseguridad jurídica. En la legislación estatal se dice pues que la creación literaria, artística, científica, técnica está fuera de la legislación de incompatibilidades. Pero en la legislación foral, si vamos viendo, tenemos leyes donde parece que podría ser así, no se dice nada, entonces puedes pensar que hay que aplicar la legislación estatal, pero en cambio hay otras leyes, por ejemplo, sanitarios, policías, donde sí se regula y se dice que es compatible con el complemento de exclusividad por la creación artística, literaria y tal. Es decir, en unas leyes parece que está fuera de las incompatibilidades, pero en otras parece que está dentro de las compatibilidades. En fin, tampoco se nos persigue a los funcionarios, pero también estamos en una situación pues de bastante inseguridad. Esto yo creo que si fuera
a los jueces, pues probablemente habría jueces que dirían una cosa y otra. Usted puede crear, usted no puede crear, en fin, pues sería una cuestión que tendría que estar resuelta. Régimen fiscal. Navarra tiene competencia exclusiva en materia fiscal. En el impuesto sobre la renta hay un tratamiento distinto al que hace la legislación estatal. En la legislación estatal se supone que quien publica, quien cede sus derechos de autor percibe rendimientos de trabajo, es decir, lo normal, el que escribe y se lo manda a un editor, a un periódico, a una revista, esos son rendimientos de trabajo. Ahora, si él se autoedita, si publica, entonces son actividades económicas. En Navarra, mucho más simple, todo es actividad económica. Entonces siempre nos aparece en la declaración de la renta como actividades económicas. Bueno, ¿esto qué debiera llevar consigo si se aplicara? Porque es que tampoco estamos aplicando lo que dice la ley. Pues que todos los que escribimos y publicamos y percibimos esos rendimientos de actividades económicas tendríamos que estar en el impuesto sobre actividades económicas, que no estamos, la inmensa mayoría. Y si quisiéramos estar, pues habría que ir buscando un epígrafe, que no existe, por cierto. Bueno, también nos encontramos con la incoherencia de que si se considera que es una actividad económica, pues deberíamos estar también en el régimen de autónomos de la Seguridad Social. Además, como no se ponen límites, aquí en Navarra es que ni siquiera se dice si percibe usted más del salario mínimo, no se dice nada. Es decir, en teoría estamos incumpliendo todos. Afortunadamente, la Hacienda Foral es la primera que se da cuenta de la incongruencia y tampoco persigue a nadie. Pero bueno, si en la legislación estatal se corrige el tratamiento fiscal de estas actividades, pues lógicamente en Navarra debería hacerse. Y finalmente me referiré a la materia de cultura. Bueno, en Navarra pues hay competencia exclusiva en materia de cultura, hay una legislación, pero que la verdad es que tampoco se ocupa de los escritores y los editores. La única legislación que hay es en materia de bibliotecas, que está muy bien, pero las bibliotecas habrá que llenarlas con libros y esos libros pues necesitarán escritores y editores. Entonces ahí pues también sería importante un esfuerzo por parte de la legislación foral. Y con esto acabo y le cedo ya a Carlos, que acabará la exposición. Bueno, como iba a ser una semblanza breve de cuál es el estado actual de las letras en Navarra, y ahora ha pasado a ser una semblanza brevísima, no os voy a poner tampoco el PowerPoint porque me va a ralentizar. Lo único que quiero es decir que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, el crecimiento del número de escritores en Navarra en los últimos 5 años ha sido tremendo. Tenemos a una nueva generación de novelistas, de poetas, de ensayistas, de dramaturgos, de guionistas, que están trascendiendo fronteras. Ya no únicamente tenemos creadores que publican en editoriales de aquí, sino que tenemos creadores que publican en grandes grupos editoriales que se distribuyen por toda España, grandes autores que están traspasando esas fronteras y publicando por toda Europa, y son autores navarros. Son autores navarros que crean aquí, que hablan de Navarra en muchos casos, en sus novelas, en otras, pues no, pero sí hacen profesión de fe de navarros, cuando se les hacen entrevistas, etcétera. Y yo creo que eso nos brinda una oportunidad única. No estoy hablando de 15, no estoy hablando de 20, no estoy hablando de 25, estoy hablando de más de 100. Tenemos muchísimos escritores y de muchísima calidad, cada vez más. Gente muy joven que está trabajando en llevar Navarra fuera de las fronteras de lo que sería la comunidad foral, ¿no? Pongo el caso que todos ustedes conocen, de Dolores Redondo, y de la contribución que ha hecho, por ejemplo, un simple libro, la contribución que ha hecho al desarrollo turístico y económico de una zona como ha sido Baztán, ¿no? Pero es que Navarra vive desde hace muchos años de la publicación de una obra que se llamó Fiesta y que convirtió esta comunidad en lo que, bueno, hablamos de las fiestas de San Fermín, ¿no?, por una obra literaria. Todos estos creadores que están trabajando ahora son una oportunidad para, yo creo, la comunidad foral darse a conocer fuera. Hay países como Suecia o como Noruega, por ejemplo, que han generado o creado lo que se llama una marca. En el caso de los países nórdicos, una marca que es Marca Novela Nórdica, que se apoya desde el gobierno con millones de euros, con campañas de promoción,
que no únicamente ayudan a la difusión de esos ejemplares fuera de su país, sino que también ayudan a la difusión de los propios escritores, llevándoles a círculos literarios por toda Europa, ¿no? Creo que la avanzadilla de escritores navarros de la que disfrutamos ahora, que no solo son muchos, sino que son de mucha calidad, son una oportunidad para esta comunidad para darse a conocer, incluso para crear lo que podríamos llamar una marca literaria navarra. Del mismo modo que el Gobierno aprobó esos beneficios fiscales a los rodajes en Navarra, también podemos utilizar la literatura navarra cada vez más fuerte para promocionar la comunidad. Ya no hablo solo del caso de Lore Redondo, sino de otras muchas novelas que se celebran aquí, ¿no? Creo que, aparte de eso, de crear esa posible marca de literatura navarra, también podríamos aprovechar para que actividades como más recién creadas, como por ejemplo Pamplona Negra, que es un festival de novela negra que se celebra desde hace 2 ediciones, del cual soy director, y que ha llevado el nombre de Pamplona al primer estamento por encima de otros grandes festivales. No lo digo yo, lo dicen los propios escritores, a dar a conocer el nombre de Pamplona dentro de la comunidad de la novela negra. Pues bueno, que reciban apoyo institucional, promocional. También el nuevo Festival Metáfora, que va a tener lugar, de poesía, a partir de noviembre en Villava. También podría ser interesante plantear, dentro de esa gran eclosión de las letras navarras, crear, por ejemplo, una beca dedicada a la literatura en la Universidad Pública de Navarra. Y se pueden realizar otras muchas actividades, ¿no? Hay comunidades y países que lo que hacen es llevar a sus autores, por ejemplo, a la red de institutos Cervantes o su equivalente en esos países por toda Europa, promocionando su trabajo, que en el fondo también es promocionar la comunidad a la que pertenecen y de la que escriben. Vale. Bueno, como he dicho, voy a ser brevísimo, así que les hemos entregado un breve documento en el cual pueden profundizar un poco más. No están todos los que son, porque no es un trabajo exhaustivo de nombres, hay algunos que no figuran, pero sí se pueden hacer la idea de la cantidad de escritores que tienen libros publicados y que siguen publicando hoy en día en Navarra. Gracias. Muchas gracias a vosotros y a ti también, Fátima, por las explicaciones. Ya lo siento el haber tenido que cortar, pero quiero decir, por una explicación son 20 minutos la sesión, llevamos 35, creo que he sido suficientemente generosa. Entonces, ahora, dadas las explicaciones, comenzamos con los distintos portavoces de los grupos. Por parte de Podemos, Aldugu, señor Buil, tiene la palabra. Bueno, Egunon otra vez y bueno, agradeceros que os organicéis, agradeceros que defendáis la cultura y agradeceros esta parte de asociacionismo que nos traéis. Yo quiero empezar por una pregunta sobre el sector creador en Navarra, sobre cómo está, sobre cuáles serían sus referentes asociativos, qué líneas tenemos que ir desarrollando para que la creación artística e intelectual en Navarra sea o acabe siendo una marca de esta tierra, porque sinceramente está ahí el valor en las personas y en la gente y en Navarra. El otro día oíamos que es una de las comunidades donde más se habla de política. Yo estoy seguro de que organizando bien los sectores profesionales, en este caso creativos y artísticos, tenemos ahí un potencial enorme. Entonces, lo primero es esa reflexión y esa pregunta sobre cómo está el asociacionismo de los creadores en Navarra, cómo impulsarlo. Ya traéis algunas ideas. Respecto a vuestras reivindicaciones, contáis con nuestro grupo, obviamente. No es más que un relato de injusticias. Y además es un relato de injusticias en el que se mezcla la negación de la experiencia, ¿no? Vivimos en una sociedad muy rápida, muy televisiva, que valora muchísimo la juventud, y resulta que una de las reflexiones que más me han calado de las que habéis comentado es que se penaliza a las personas, abogados, profesores, escritores, justo en el momento en el que más tienen que aportar, en el que más independencia deberían tener para contarnos qué es lo que han vivido y por dónde ven que van a ir los tiros. Y esta trayectoria yo creo que hay que valorarla y desde luego no ponerle las trabas que le han puesto en el camino.
Quería felicitar a Miguel Izu, que creo que hoy es su cumpleaños y además en este año has quedado finalista del premio Lara, si no me equivoco. Enhorabuena. Y bueno, cerraré diciendo que efectivamente el tema del fraude, pues tenemos a todos los inspectores muy mal dirigidos. Efectivamente, o nos centramos donde está el fraude o estaremos utilizando las herramientas de inspección para castrar, censurar, llamémoslo como queramos, pero de alguna manera impedir que esta sociedad siga aprendiendo sobre sí misma. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Will, y seguimos con la ronda de portavoces por parte de UPN. Señora Altuna Zureitza. Vale, mi esker, y bueno, me sumo también a las felicitaciones a Miguel Izu por su cumpleaños y bueno, agradecer en primer lugar toda la información y la exposición de motivos que habéis realizado. Se nota que dominan ustedes la palabra y agradecer sobre todo la explicación detallada de la situación que nos han traído aquí, que entendemos y estamos dispuestos desde el primer momento a trabajar para darle una solución, ¿no? A la hora de estar pues preparando esta sesión de trabajo, sí que he estado viendo un poco el historial que venía dándose en toda Europa, ¿no? Y sí que es cierto que la mayoría de países, hace no mucho también, incluso casi todos los países, por no decir todos, en la Unión Europea no distinguían, ¿no?, esa naturaleza específica de la actividad artística en el régimen de la seguridad social. Algunos países sí que están dando algunos pasos. Ustedes en algunos escritos y manifiestos que han hecho público detallan, ¿no?, la situación, por ejemplo, de Alemania, que tiene un régimen específico en su seguridad social para tratar a los artistas, con un régimen de contribución distribuido entre las compañías, el gobierno federal que da unas subvenciones y después también la contribución del propio artista. En Francia también con pues un trato, digamos, diferenciado para el artista, y con una serie de pasos que se están empezando a dar en este tipo de países y que están intentando dar solución a la problemática que ustedes nos han traído, ¿no? Entiendo que el problema también puede estar, y me corrigen si me equivoco, en el origen del producto, ¿no?, digamos, de una obra literaria, porque al final un arquitecto, cuando construye un edificio, le pagan el edificio, ahí termina su obra, su contribución y punto final. Sin embargo, un artista, cuando está escribiendo, pues los beneficios que recibe de esa obra son, digamos, hasta el momento en el que fallece, ¿no? Son posibles de recibir hasta el momento en el que fallece, porque esa obra sigue recibiendo y generando beneficios no solo para el artista, sino también para las administraciones públicas, ¿no? Entiendo, y lo han comentado ustedes, que este Parlamento foral, pues en la problemática principal que ustedes han planteado, poco puede hacer. No obstante, sí puede trabajar y puede trasladar al Congreso de los Diputados, pues todo el trabajo y el esfuerzo que sea posible, a la espera, eso sí, de las elecciones que tenemos este domingo y a la espera de saber cuántos representantes vamos a tener cada grupo o no. Pero sí se puede hacer un trabajo para trasladar a nuestros representantes en Madrid de todo el trabajo que se puede hacer para dar, insisto, una solución a este aspecto. Y me gustaría conocer, ¿no?, qué opinan ustedes de cuál podría ser la salida. Miguel Izu sí que ha comentado pues un epígrafe, ¿no?, en específico en la seguridad social. Yo, como periodista, también me siento un poco identificada en ese apartado, porque también tenemos, digamos, un poco ese mismo problema, ¿no? Pero ¿por dónde podría ir? Escuchar alguna solución que ustedes nos pudieran dar, conociendo las experiencias que existen en Europa. Si pues ese sistema obligatorio de seguros sociales específico para artistas que se hace en Alemania, o un trato como es que se da en las contribuciones en Francia. ¿Cuál sería un poquito la idea que ustedes habrían trabajado para pues ir ahondando en esa línea y, sobre todo, para apoyar a un sector que entendemos sí genera pues beneficios económicos también aquí en la comunidad foral? Lo han comentado, el caso de Dolores Redondo en su día, y sigue ayudando a crear marca Navarra. Se le llevó, por ejemplo,
a Fitur, porque es un buen motivo para seguir haciendo esa marca navarra, traer turismo, dar a conocer Navarra, los escritos y la letra escrita, ¿no? Bueno, es una buena forma de llegar a trasladar ese conocimiento a personas que no son de Navarra, y en ese sentido, bueno, pues invitarles, ¿no?, a que en el futuro continuemos con el diálogo y ver qué es lo que podemos hacer. Muchas gracias, mi esker. Muchas gracias a usted. Por parte de Aroabay, señor Castilla tiene la palabra. Eskerrik asko, presidenta Andrea, eta eskerrik asko zuei ere. Muchas gracias, Fátima, Manuel, Miguel y Carlos, ¿verdad? Sí. Por la exposición extensa y minuciosa que nos han traído aquí sobre una problemática que a ustedes les afecta directamente, pero que entiendo que el hecho de que también pueda tratarse en un Parlamento autonómico y sobre todo el que se esté llevando a la política a nivel nacional implica que también tiene un gasto social, una carga social, y que tenemos un nudo que tenemos que desenredar. Terminabas, Manuel, hablando de que este conflicto no solo afecta a escritores, y yo voy a empezar por ahí, ¿no? Claro que no afecta a escritores, también afecta a otro tipo de profesiones, como son los músicos, los creadores, los artistas en general. Y nosotros, yo desde luego también como arquitecto, por cierto, entiendo que la madurez de ese conocimiento, la madurez creativa, que es tan necesaria para construir sociedad, ya que debemos de aprender de la experiencia, es un disparate social poner obstáculos. Por tanto, compartimos todas y cada una de las reflexiones que han hecho desde su plataforma Seguir Creando, y también intentaremos o apoyaremos, por tanto, dar salida o dar cauce a aquellos mecanismos que puedan solucionar. Tantos y tantos autores que alcanzan esa plenitud creativa más allá de la edad de jubilación de los 65 años, yo creo que es el mejor ejemplo que nos demuestra que debemos de dar esos cauces. Se me ocurren tantos como se pueden ocurrir a ustedes, no sé, Nadine Gordimer. Creo en la madurez creativa y desde luego por ello también, como indicabas, Manuel, esa creación que a partir de los 70 años de la muerte del autor pasa a ser de dominio público me parece muy significativo, ya que el dominio público implica también que ese tipo de creación es la base sobre la que entendemos que hay una función social de estos creadores, de estos artistas. Se ha hablado también de que a nivel europeo existe otro tipo de legislación, no solo en Francia, también en Reino Unido, en Austria, en Suecia, en Suiza, en Polonia. Prácticamente en toda la Unión Europea existen legislaciones que ofrecen una ventaja comparativa, desde luego, que no tiene color con la actual española. Yo, desde luego, no entiendo. También he estado indagando cuál es el origen de este agravio que se ha hecho a la profesión creadora, y me ha parecido notar que era una legislación antigua, solo que no entraba a aplicación. Entonces yo no sé si en 2013 vieron que la caja de la Seguridad Social estaba vacía e intentaron rapiñar de cualquier lado, pero en cualquier momento me parece también que es una fórmula que desincentiva por igual tanto la cotización como la creación. Por tanto, nunca podemos estar a favor de este tipo de medidas. Creo que aquí se han traído dos temas, uno que afecta quizás más a lo que podría ser una comisión de Hacienda y otra una comisión de Cultura. Y por tener el tiempo breve también quisiera centrar, agradecer el extenso dossier, la idea de la marca Navarra, de los cientos de creadores, de autores literarios que existen en Navarra. Me parece una oportunidad impresionante para poder proyectar esa imagen de Navarra como un foco de creación literaria, y desde luego lo tomaremos en cuenta en el ámbito de esta comisión de Cultura, pero también me gustaría trasladar la parte que le toca a una comisión de Hacienda, que es aquella que nos proponía el señor Rizuy, que desde luego también me parece tremendamente importante, si debemos de ser coherentes con lo que decidamos en esta, trasladar esas propuestas a la modificación de las leyes forales relativas al régimen de cotización de los funcionarios públicos afectos a Montepíos. Y por tanto recojo también ese guante con el compromiso de que este grupo parlamentario apoya todas y cada una de las reivindicaciones que se hace, que realmente son pocas, que es el apoyo a la cultura y el apoyo a los creadores, y por tanto me quedo con esa demostración y agradecerles que hayan decidido unirse
en contra de lo que considero que es una injusticia y comprometernos a que desde el ámbito que sea, tanto el foral navarro en aquello que pueda afectar como la capacidad de colaboración y trasladarlo a Madrid también, a aquellos estamentos que dependen del Gobierno del Estado, contarán con el apoyo de Geroa Bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Suri. Por parte de Euskal Herria Bildu, señora Aranoa, tiene la palabra. Mi esker, presidente Anderea, egunon guztioi, ongi etorriak eta zorionak izu jauna. Bueno, pues no voy a repetirme. Coincido básicamente con prácticamente todo lo que han dicho las compañeras y compañeros que me han precedido. Me ha gustado muchísimo, muchísimo la intervención del señor Rico, lo ha explicado todo muy bien. Y muy interesante también la del señor Isu en cuanto a Nafarroa. Coincido en que aquí son dos temas, el cultural y el de Hacienda, que aquí son dos comisiones las que entrarían en juego para poner solución a esta injusticia. Se ha hablado de injusticia, se ha hablado de despropósito, yo iría más allá y hablaría de salvajada, porque la verdad que esto es una salvajada. Primero, pretender hurtar la pensión es un derecho por el que han cotizado un montón de años unas trabajadoras y trabajadores y nadie puede hurtársela bajo ningún pretexto. Pero dentro de todo no me parece incomprensible, dado el gobierno que nos ha gobernado los últimos años en el Estado español. Es un gobierno inculto, por tanto que no valora la cultura, con lo cual es un gobierno inculto. No solo no valora, sino que castiga, que penaliza la creación, a los artistas, a la cultura en general. Hay otros temas, lo del IVA cultural, hay muchos temas que demuestran que el gobierno del Partido Popular cero valor a la cultura, cero. Creo que además, sí, en años anteriores se hubiera valorado más la cultura, y no solamente me refiero desde el Estado, sino también aquí en Navarra, si hubieran valorado menos otro tipo de cosas y más la cultura, estaríamos pasando la crisis de otra manera. Aquellos países europeos que han invertido más en cultura han sobrellevado la crisis económica con mucho más dignidad que estos países en los que la cultura se desprecia. Se ha hablado también de marca Navarra. Bien, a mí me encantaría que la marca Navarra no se ligase solamente a lo turístico y a lo económico. Bien, sí, está muy bien que con lo de bastante, tal, no. La marca Navarra tiene que ser cómo valora la cultura nuestra comunidad, la formación en cultura desde la niñez. Esa debería ser la marca Navarra, el valor que damos a la cultura, no solamente por lo que trae económicamente, por los beneficios, sino por la formación de las personas, porque unas personas culturalmente formadas y ricas, pues son unas personas que funcionan mucho mejor en todos los ámbitos de la vida. Está claro que hace falta reformas de calado, legales de calado. En el Estado no tenemos competencia para ello, pero en Nafarroa sí. El señor Isu ha apuntado en este dossier, que la verdad que está fantástico como documento de trabajo para nosotros, para ahora comenzar a trabajar. Hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos solventar en cierta manera. Lo demás no está... hay cosas que no están en nuestras manos, pero en lo que podemos, Euskal Herria Bildu les apoya en todo y empezaremos ya a mover estos temas en esta Comisión de Cultura. También me gustaría saber, algo se ha apuntado, pero en el resto de Europa, ¿cómo está este tema? Ha apuntado algo la portavoz de UPN y el de Geroa Bai, pero vosotros seguramente conoceréis el tema más a fondo. ¿Cómo está? ¿Cómo se trata a los creadores, a los artistas en esa etapa de la jubilación? Yo vengo de una familia de artistas, todos, desde abuelos, padres, tíos, todos y pareja también, y están muchos en esa situación y la conozco muy bien, pero me gustaría saber en el resto de Europa cómo están, no solo por saber si hay modelo, que también, pero como comparativa. Muchísimas gracias y les felicito otra vez porque ha sido una intervención muy interesante. Muchas gracias a usted. Por parte de Socialistas de Navarra, señor Garmendia, tiene la palabra. Sí, buenos días, egunon, y bienvenidos a todos aquí a este Parlamento de Navarra, especialmente el señor Rico, que se ha trasladado desde otra comunidad. Y bueno, pues
básicamente nosotros aquí en un Parlamento ustedes van a encontrar dos vertientes. Unos los que le van a dar parabienes y que todo perfecto y que bueno, que les parece fenomenal y que van a apoyar, y luego está el Grupo Parlamentario Socialista, que nosotros pues el día 20 de enero en el Congreso de los Diputados, como ustedes bien sabrán, pues presentamos una proposición no de ley para la compatibilidad y la percepción de pensiones con los rendimientos del trabajo derivados de la actividad creativa. Lo presentó nuestro compañero José Andrés Torres Mora, que es un diputado por Málaga, y le voy a leer un par de pasajes porque su discurso lo podría haber sacado aquí perfectamente, que no digo que lo haya sacado, pero lo podría haber sacado, porque empieza la exposición de motivos diciendo: en la cultura tenemos una gran oportunidad de impulso económico y de creación de empleo, pasando a ser un sector determinante para el cambio de modelo de crecimiento que tenga en el talento, el conocimiento y la creatividad sus principales cimientos de crecimiento. Continúa y exige poner el acento y ofrecer justas garantías para el trabajo de los artistas, creadores y trabajadores de la cultura. Esta proposición de ley tendrá usted muy conocimiento de ella, porque al final habla pues de la injusticia, de lo que ha hecho el Partido Popular, de ese decreto 5/2013, en fin, pues exactamente lo que usted ha dicho. Y ustedes pues al final se asocian, nosotros recogemos lo que ustedes asocian y presentamos esta proposición de ley para buscar mecanismos justos y accesibles para promover su trabajo en la etapa de jubilación, que garantice una pensión digna y acorde con la enorme e impagable contribución a nuestro desarrollo como sociedad, y que sirva el reflejo del merecido reconocimiento por el valor social de su trabajo. Y finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo una aplicación adecuada a la normativa de seguridad social respecto a la compatibilidad de las pensiones, sin efectuar diferenciaciones en función del origen de las rentas, que haga posible la compatibilidad de la percepción de pensiones con los rendimientos del trabajo derivados de la actividad creativa, evitando que se exija a los creadores que elijan entre continuar manteniendo una vida intelectualmente activa o su pensión de jubilación. Que es exactamente lo que usted ha dicho, señor Rico. En el punto 2 también se insta a la apertura de un proceso de diálogo con sindicatos, organizaciones representativas del sector y entidades de gestión de derechos de autor que permita la elaboración de un estatuto del artista y del creador que contemple un modelo de intermitencia en la actividad laboral, entendiendo la presión cultural como una realidad específica con mecanismos coherentes de cotización, contratación y de contingencias de salud, maternidad, desempleo y muy especialmente las vinculadas a garantizar una jubilación digna y justa a los creadores y artistas. Por lo tanto, nosotros, sin desviar el tema a la cultura, que por supuesto estamos de acuerdo con el fomento de la cultura, pero que no es el caso de esta comisión, nosotros le garantizamos el compromiso de, en cuanto el 19 de julio se constituyan las Cortes nuevamente, volver a trabajar esta proposición de ley, porque como sabe usted, esto es papel mojado, pues porque la legislatura anterior ha sido fallida, pero nuestro compromiso va a estar ahí con ustedes y va a estar con hechos, y el hecho es este, y desde luego nosotros, nuestras puertas abiertas aquí en Navarra, aunque aquí en Navarra poco podemos hacer para legislar en este sentido, pero nuestras puertas abiertas en Navarra y nuestras puertas abiertas en Madrid, en el Congreso de los Diputados, como ya han estado, y cuando usted conocerá perfectamente a José Andrés Torres Mora, estoy convencido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, y para finalizar el turno de portavoces, por parte de Izquierda Esquerra, señor Nuin tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, en primer lugar, lamentar no haber podido estar al inicio de esta comisión y haberles escuchado, porque estaba asistiendo a la que se estaba desarrollando al mismo tiempo en la sala de al lado, la Comisión de Educación. En cualquier caso, ya veo que nos han trasladado una documentación exhaustiva al respecto, y ya conocíamos también, pues en fin, la petición, la situación por la que atraviesan, en fin, y la declaración también, en fin, por el derecho a seguir creando y la demanda que nos trasladaban. Nosotros trasladarles nuestro apoyo, nuestro compromiso para que esta demanda que consideramos justa sea atendida, y para que a partir, en fin, pues efectivamente de la próxima constitución de las Cortes Generales y del próximo Gobierno, allí, que en principio es el ámbito competencial que debe abordarlo, pues se le dé solución. Aquí parece que lo que ha pasado es que ustedes han sido víctimas también, pues, de estos años tan convulsos de ataques, de recortes, de ataques sociales, de recortes, en fin, y también ha tocado a la cultura, también ha tocado a la actividad creadora, a la creación cultural, y por lo tanto, bueno, pues nosotros lamentar esta situación y desde luego nuestro compromiso para que, en fin, pues las demandas que te trasladan sean atendidas, como digo, y no se vean sometidos a esta situación que consideramos injusta. Y en cualquier caso, aunque es muy loable las iniciativas de los grupos, y en ese sentido muy loable la iniciativa que ha expuesto el portavoz del Grupo Socialista, como quiera que no ha solucionado la cuestión, porque siguen teniendo
poniendo el problema encima de la mesa, y algunos grupos, además del socialista, por lo tanto, serán necesarios para solucionarlo definitivamente, pues reiterar nuestro compromiso para que en breve plazo, cuanto antes, así lo podamos hacer. Nada más y gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Nuin. Pues una vez acabado el turno de portavoces, tenéis ahora 10 minutos para contestar algunas de las preguntas que se han realizado e incluso vuestra última reflexión. Muchas gracias, señora presidenta. Me voy a repartir el tiempo con mis compañeros. Voy a dedicarme a contestar a la pregunta que hacía referencia al asociacionismo en materia de literatura en Navarra, y luego voy a hacer dos pequeñas puntualizaciones que creo que no han salido en la ronda de intervenciones y me parecen importantes. La mayor parte de los autores y autoras que estamos ahora creando en Navarra, al no tener asociación aquí en nuestra comunidad foral, estamos muchos de nosotros, de nosotras, asociados en la Asociación de Escritores de Euskadi. De hecho, hoy ha venido hasta aquí el tesorero de la Junta Directiva de la Asociación de Escritores de Euskadi, donde están navarros como Javier Asiain, Irazoki, el gran poeta Irazoki, y yo misma y otras personas. Estamos intentando constituir una asociación de escritores y escritoras navarras. Está habiendo reuniones de carácter informal, pero ya se está planteando para después del verano, porque estamos en unas fechas presanfermineras un poco complicadas para juntar a la gente. Estamos planteando ya un primer borrador de estatutos en el que tengamos un modo de funcionamiento y empecemos a lanzarnos a la sociedad y tener voz propia ante las instituciones forales como Asociación de Escritores y Escritoras de Navarra. Señalar que el 67,63%, y es un dato consultado ayer en la página web del Ministerio de Empleo, de las pensiones no contributivas son percibidas por mujeres creadoras, es decir, estamos hablando de pensiones de 337,66 euros que se les puede retirar a mujeres creadoras que no han podido desarrollar pues una actividad laboral que les permite cotizar durante los años previstos para obtener una pensión de jubilación, pero sí están recibiendo una pensión no contributiva, y muchas de ellas complementan esta pensión no contributiva, que estarán de acuerdo conmigo que es exigua, como digo, de 300 y pico euros, rayando el umbral de la pobreza, o en ella, en la pobreza directamente. Están complementando esa pensión con una actividad literaria, creativa, que se ve penalizada por las actuales circunstancias que les hemos relatado. Repito, el 67,63% son mujeres creadoras. Por mi parte, pues darles las gracias y le paso la palabra a mis compañeros. Sí, bien, muchas gracias. Yo casi telegráficamente, primero agradecer la atención que han tenido todos los grupos parlamentarios y la coincidencia con nuestras reivindicaciones. Sí les quería resaltar una inquietud porque nos afecta a todos los autores. Esperemos que haya acuerdo por parte de los grupos parlamentarios después de las elecciones, porque es evidente que cuando hablamos con autores que llevan desde enero sin cobrar su pensión, pues se la han retirado a partir del 1 de enero, pensaban que habría posibilidades de negociación y acuerdo entre los partidos políticos y solución en este tiempo, y se han encontrado con que no tienen solución a su problema por el momento, y se encuentran ante la hipótesis que hubiera terceras elecciones y, por tanto, seguir sin cobrar la pensión otros 6 meses. La situación no es especialmente gratificante para aquellos que estamos gestionando, digamos, la defensa de los derechos de nuestros autores, porque claro, nos quedamos mudos ante esa posibilidad. Entonces,
Bueno, evidentemente este no es el foro, sería el Congreso de los Diputados, donde habría que rogarles que, por favor, después de las elecciones, a ver si es posible que haya un acuerdo, haya gobierno y la situación de provisionalidad se acabe. Segundo, ¿por dónde podría ir nuestra propuesta de solución? Yo creo que hay dos vías, dos aspectos que hay que modificar en la legislación estatal. En primer lugar, la legislación sobre seguridad social, acoplándola a algunas legislaciones, a las más avanzadas que existen en Europa, donde se plantea la compatibilidad plena entre derechos de autor y actividades culturales y creativas y pensión, porque se considera que es una vía de ingresos complementarios para el Estado. Es decir, que lo que se pierde por la pensión que se paga al autor se revierte luego con beneficios fiscales, porque efectivamente todo autor que desarrolla una actividad o publica un libro o una pieza musical o actúa en determinado foro, pues evidentemente recibe los honorarios, pero al mismo tiempo le descuentan el IRPF, y a veces un IRPF bastante alto. Y la otra, modificar la legislación de Hacienda, caracterizando los derechos de autor y otras actividades culturales que no tienen epígrafe en Hacienda. Entonces tienen que tener un epígrafe, porque no puede ser que en unos sitios los consideren rendimiento de trabajo, en otras actividades económicas, cuando tiene más que ver con la explotación de un bien patrimonial, que es el derecho de autor, y además por un tiempo muy limitado, como decía antes. Y todo lo que se vaya a hacer en relación con las pensiones debe hacerse en el marco del Pacto de Toledo. Eso nos lo han advertido los sindicatos, nos lo han advertido algunos grupos parlamentarios, especialmente el Grupo Socialista, que tiene más relación con la actividad sindical, y se tendrá que reunir el Pacto de Toledo, porque hay otros sectores afectados que no tienen nada que ver con la cultura, y efectivamente los otros sectores también quieren ver solución al problema que se produce después de la jubilación. ¿Cómo está en el resto de...? Bueno, y quería hacer especial referencia, que ha hecho Fátima ahora, a las pensiones no contributivas. Eso es sangrante. Las pensiones no contributivas, que son las que perciben una buena parte de los músicos que no han podido cotizar porque no tienen continuidad en su trabajo, no han acumulado suficientes años de cotización para percibir la pensión contributiva, pues oscilan entre los 300 y 400 y poco euros. Pues bien, si uno se pasa, aunque sean 10 euros porque ha tenido una actividad, y lo ingresa y al mismo tiempo percibe la pensión no contributiva, le quitan toda la pensión. No hace falta que ingrese por encima del salario mínimo interprofesional a lo largo del año. Es decir, se le quita la pensión entera. Y además incluso hay, legislación en la cual se le quitan determinados beneficios que pudiera percibir el titular de una pensión no contributiva para llevar a los niños a una guardería, al colegio, a campamentos. Es decir, pierde todos los derechos. Eso yo creo que hay que revisarlo a fondo. Y lo último es decir que efectivamente en el resto de Europa nosotros tenemos un informe, que es un informe de del propio Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, de Empleo y Seguridad Social, que está hecho en octubre de 2012, es decir, al poco de llegar el actual gobierno al poder, y es un informe que para el Pacto de Toledo, cuyo título es Informe sobre la compatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación y la realización de una actividad. Y bien, sabiamente los expertos que estaban trabajando en ello hicieron un análisis de la situación que hay en el resto de los países europeos. Aquí hay una relación, está la relación de todos los países. A la izquierda está el país y a la derecha está la situación que se vive en cada uno de los países en cuanto a la compatibilidad entre pensión y otros ingresos. En Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza es perfectamente compatible, sin ningún tipo de límites, la percepción de la pensión con los ingresos por derechos de autor y por otras actividades. Y repito, se considera que efectivamente son ingresos para el Estado. Es decir, que el día que Gamoneda no haga conferencias, pues el Estado dejará de percibir el 21% o el 15% que se le detrae por IRPF. Y el día que Juan Goytisolo deje de percibir ingresos por sus novelas,
o por un premio importante como el Planeta, pues dejará de percibir ese 50% casi que te quitan por un premio literario como ese o por los anticipos sobre derechos de autor. Entonces es absolutamente racional lo que hacen en Europa. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, por contestar alguna de las preguntas que se han quedado, bueno, yo creo que la base de cualquier regulación que se dicte, y también en Navarra, pues tiene que pasar primero por definir bien qué es escritor o qué es creador, ¿no? Es que partimos de que en la legislación, ni en la estatal, ni en la foral, queda muy claro, ¿no? Y entonces yo creo que hay que partir por distinguir algo a lo que ya me he referido antes, el escritor profesional del escritor no profesional, que es que la mayoría de los escritores, repito, no somos profesionales, tenemos otras actividades. Entonces no puede ser el mismo tratamiento y frecuentemente se da el mismo tratamiento, sobre todo pues a efectos de estar en la seguridad social, a efectos de estar en el IAE, etcétera. Habría que partir de ahí. Por supuesto, al escritor profesional pues hay que darle un tratamiento específico en la seguridad social. Hay un problema con el régimen de autónomos que yo creo que tiene pues descontentos prácticamente a todos los que están bajo su ámbito de actuación, ¿no? Y viene de, bueno, en los años 70, 80 se unificaron muchos regímenes especiales, probablemente había demasiados y había que unificar, pero yo creo que se pasaron un poco de frenada y al final pues ha sido café para todos, y entonces pues el taxista, el escritor y el comercial pues tienen el mismo régimen, ¿no? Hubo un régimen especial de escritores hasta los años 70, se eliminó, no digo que haya que recuperarlo, pero un tratamiento específico parece que sí. En cualquier caso también, sobre todo a nivel fiscal, y aquí entramos en competencias de Navarra, pues distinguir también claramente, porque los ingresos que pueden venir de una actividad creadora en unos casos serán rentas de trabajo, en otros casos será actividad económica y en otros casos será simplemente gestión de rentas de capital. Y hoy pues no queda nada claro, queda perfectamente confuso. Entonces en cada caso también habrá que distinguir pues si es compatible con jubilación o no es compatible con jubilación. Y lo último que voy a hablar, el tema de la función pública también, y aquí también competencia de la comunidad foral. En la legislación de función pública es que habría que darle la vuelta. En vez de limitar la posibilidad de que haya una actividad artística, literaria, científica de los funcionarios, lo que había que hacer era promoverla. Hay algunas profesiones, y muy bien representadas en la función pública, donde es que hay que considerar que esas actividades forman parte del servicio público. Bueno, hay un caso evidente y afortunadamente la legislación ya lo considera. Los docentes universitarios, una parte de su actividad es la investigación y la publicación, pero hay muchos otros funcionarios, docentes no universitarios, sanitarios, juristas, etcétera, que hay que dar la misma consideración. Probablemente va a ser mucho más eficaz su actividad si además pues tienen la oportunidad de hacer investigación, creación, publicación, etcétera. Y luego una cosa que se escapa muchas veces también es que las administraciones públicas, todas, tienen muchas publicaciones propias, de ámbito profesional, científico, de difusión y tal. Viven la inmensa mayoría de la actividad creadora de funcionarios. Por poner ejemplos en Navarra, si en Navarra los funcionarios dejáramos de escribir, pues olvidémonos de la revista Jurídica de Navarra, de la revista Príncipe de Viana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que había que hacer era no poner o pegas o esa indefinición en la que estamos, sino todo lo contrario, fomentar lo más posible. Y acabo recordando el tema de la jubilación, es decir, también está el tema de la jubilación en los Montepíos de funcionarios. Bueno, está anunciado para esta legislatura un nuevo estatuto de la función pública. Se ha anunciado otras legislaturas, no ha salido. Espero que esta legislatura sí salga, porque tenemos un estatuto que con remiendos, pero viene de 1983, y todas estas cuestiones se deberían contemplar también en esta nueva ley foral que regule el estatuto de los funcionarios. Nada más, gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a ti, Fátima, de nuevo. Y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión.